El tema que vamos a tratar hoy se llama régimen sancionatorio. La materia, planeación fiscal. Los integrantes del grupo son Diana Barrantes, Milena Ruiz, Wilson Vaquero y la docente Liliana Ruiz. El primero es el interés moratorio, artículo 634. Este se refiere al sin perjuicio de las sanciones previstas en un estatuto. Los contribuyentes o agentes retenedores o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué hace referencia? Que los que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos o retenciones a cargos deberán liquidar y pagar un interés moratorio por cada día calendario de retardo en el pago de estos impuestos determinados. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. En el artículo 638, la prescripción de la facultad para imponer sanciones, cuando las sanciones se impongan en las liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independientes, deberá formularse el pliego de cargos correspondientes dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presente la declaración de renta y complementarios o de ingresos y de patrimonio, del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o ceso la irregularidad, para el caso de la infracción continuada. Artículo 640. La reincidencia aumenta el valor de las sanciones. La reincidencia aumenta el valor de las sanciones. Es la aplicación del régimen sancionatorio establecido por el presente estatuto y se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo, cuando las sanciones deben ser liquidadas por el contribuyente, agente retenedor, responsable y declarante. Artículo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total de los impuestos a cargo o retención del objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto de retención según el caso. Estas sanciones se cobrarán sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento en el pago de impuestos o anticipo o retención a cargo del contribuyente responsable o agente retenedor. Artículo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con la posterioridad al emplazamiento. El contribuyente o responsable o agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción del calendario del retardo, equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder los 200% del impuesto o retención según el caso. Artículo 643. Sanción por no declarar. Los contribuyentes o agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente de declaraciones de impuesto sobre la renta o complementarios, sobre las ventas, sobre las retenciones, sobre los timbres, sobre la gasolina o la CPM, sobre las declaraciones de gravamen o los movimientos financieros, sobre los ingresos o patrimonios, sobre la anual del activo en el exterior, sobre la riqueza y complementario,
o los monotributos. Artículo 644. Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes o responsables o agentes retenedores corrigen sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a un 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca un emplazamiento para corregir, de que trata el artículo 685 o auto que ordene visita de una inspección tributaria. Artículo 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive de un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable en las siguientes conductas. Una es la omisión de ingresos o impuestos generados, la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones o entre otras. Registro de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se deriva un menor impuesto o saldo a pagar, entre otras. Artículo 669. Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertinentes al régimen común que realice operaciones ficticias o omitan ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria, incurrirán en una multa equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma. Esta multa se impondrá por el administrador del impuesto de impuestos nacionales, previa comprobación del hecho y traslado de cargos al responsable por el término de un mes para contestar. Artículo 670. Sanciones por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas presentes por los contribuyentes o responsables no constituye un reconocimiento definitivo a su favor. La devolución y compensación de valores improcedentes será sancionados con multas equivalentes. Planteamiento del caso 1. Sociedad en comercio, colectivos en comandita. Información en medios magnéticos para el año grabable 2001. Medio del pliego de cargos del 6 de marzo de 2003. DIAN propuso sancionar a la Sociedad de Comercio Colectivas en comandita por errores en la información suministrada, acogiéndose a la reducción de la sanción al 20% que contempla el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por medio de la resolución de agosto de 2003, la División de Liquidación de la misma administración impuso sancionar por enviar información en forma errónea. Multa hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. La Administración Tributaria no aplicó en debida forma lo estipulado en el artículo 651 del Estatuto Tributario, con respecto a no enviar información, que para el caso en particular hace referencia puntual al envío de la misma de manera errónea. El monto a partir del cual se debe tasar la sanción por no enviar información será sobre el monto de los registros cerrados cuando hay error en el suministro de información, sobre la información no suministrada cuando no se envía la misma, sobre la información enviada en forma extemporánea cuando se haga fuera de la oportunidad legal. Las sociedades de comercio colectivas en comandita si cumplió con los requisitos para acogerse a la reducción de la sanción.
Nacionales expidió la resolución número 00523 del 28 de diciembre del 2003, liquidando la sanción por extemporaneidad aplicable a la sociedad. La vigente para la fecha en que debía ser presentada la declaración. Desarrollo del caso 2. Omisión. Por parte del contribuyente de declarar el impuesto de IVA correspondiente dentro de los plazos que previamente ha establecido la Administración Tributaria. El sistema tributario en la Constitución advierte. En el ámbito tributario, la relación entre los principios de seguridad jurídica y los efectos retroactivos de la ley adquieren una importancia particular, puesto que el contribuyente debe poder orientarse con base en la normatividad vigente en cada momento. Por lo que el conocimiento y certeza acerca del derecho vigente y la previsibilidad sobre su relativa permanencia frente a cambios sorpresivos constituyen un elemento impredecible de la tributación según el Estado de Derecho. Hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. Contribuyente que presenta sus declaraciones tributarias luego de vencido el plazo para presentarlas. Una de las obligaciones de todo contribuyente es la de presentar las respectivas declaraciones tributarias dentro de las fechas fijadas por el Estado. Y la no presentación de las declaraciones tributarias dentro de esas fechas implica el pago de una sanción denominada sanción por extemporaneidad, que la contempla en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario. Sanción que el contribuyente debe calcular y pagar una vez que presente su declaración extemporánea, es decir, posterior a la fecha en que legalmente debió haberla presentado.